eres maravilloso, Padre. Los cielos, Señor, y los cielos de los cielos no te pueden contener, Padre mío. Dice tu palabra, Señor. Señor, tú dijiste y fue hecho, mandaste y existió, Padre. Señor, así eres. Dice tu palabra que eres su sustentador, Señor, quien empodera todo lo que existe, Señor. Aún hoy mismo, Señor, viajamos en esta tierra, Señor, a más de 1000 millas por hora, Señor. Señor, el mismo universo viaja a velocidades impresionantes. Señor, cantidades de energía que no podemos siquiera imaginar, Dios. Señor, pero todo eso no son sino despliegues pequeños de tu poder y tu grandeza, Señor. Y más allá de esa grandeza, Señor, de ese poder majestuoso, Señor, está tu amor, Padre. Dice tu palabra, el Salmo 19, que los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos, Dios. Señor, y viendo toda esa majestad, Señor, podemos venir a la cruz del Calvario, Señor, y podemos ver cómo tu amor, Señor, aún rebasa todas esas cosas, Señor. Y cómo tú, Señor, viniste desde la eternidad, Señor, para venir y buscar y salvar lo que se había perdido, Dios, y nos has librado. Y así como llamaste a la existencia de la tierra, Señor, nos llamaste a nosotros, Señor, a la vida, Señor. Y hoy tenemos vida, Señor, y vida en abundancia y promesas maravillosas, Señor, por medio de las cuales, Señor, podemos vivir, Señor, llenos de gozo y esperanza, a pesar, Señor, de cualquier circunstancia. Dios, nos has llamado, somos tus hijos y eso es suficiente, Señor. Bendícenos, Padre. Quisieras hablarnos, por favor, Señor. Háblanos desde tu palabra, palabras de vida eterna, y quisieras, por favor, hacer lo que no podemos hacer nosotros, Señor. Convierte nuestros corazones a ti, Señor. Señor, convierte los corazones de esta iglesia, Señor, a ti, Padre. Que haya un deseo y una decisión, Señor, por seguirte, Padre. Bendice Memphis, bendice esta iglesia y bendice esta tarde. Gracias por hacerte presente en este lugar, Señor, que es tu casa, Señor. Calvary, Señor. Gracias por bendecir esta tu iglesia, y en el nombre maravilloso de Jesús pedimos y oramos todas estas cosas. Amén. Toma tu lugar, mi hermano. Bienvenido a la casa de Dios. Puedes voltear tantito hacia atrás y decirle a tus hermanos hola, porque se me olvidó hacer el saludo, pero a todos bienvenidos, mis hermanos. Y bueno, este es un tiempo muy especial. No le quita nada el mérito del tiempo de alabanza. Si estás llegando tarde, te animo a que llegues temprano y no te lo pierdas, por favor. Acuérdate que el tiempo de adoración y de alabanza prepara tu corazón para saber quién es el que te va a hablar. Es más, te ayuda bastante. Si tú vienes en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, el hecho de cantarle, eso dice en Santiago, está alguno triste, cante alabanzas. Cante al Señor, y es algo muy especial. Te invito a que no te lo pierdas, por favor, a que junto con nosotros, porque sabes que en el cielo hay una celebración constante de ver el rostro del Señor. Es algo maravilloso. Hay muchas cosas que vamos a parar de hacer cuando lleguemos al cielo, mis hermanos, muchísimas. Ya no va a haber predicaciones allá, ¿sabes? Porque vamos a estar viendo el rostro del Señor cara a cara. Pero hay algo que no va a parar jamás por la eternidad, que va a ser la alabanza y la gloria a nuestro Dios. Constantemente vamos, nada más de puro verle, nos vamos a llenar de un gozo que no cabría en nuestros corazones, que se nos estallaría con este corazón que tenemos ahora. Pero cuando se nos dé un cuerpo nuevo, vamos a poder resistir toda la gloria de Dios y vamos a tener un inmenso gozo que ni siquiera te imaginas. Lo más precioso que hayas vivido en este mundo no se compara ni tantito, porque todas las cosas de este mundo son pasajeras. Piensa en lo más precioso que hayas vivido en este mundo. Bueno, cuando mires a Cristo cara a cara, no se va a comparar ni tantito. Y aparte, imagínate, aquí nomás son momentitos, pero allá va a ser ese gozo, ese sentido de victoria, de alegría, se me acaban las palabras, pero vas a estar constantemente en un constante gozo precioso. Entonces te animo a que te hagas el tiempo para estar en la mañana, desde temprano, no es en la mañana, pero desde temprano adorando y alabando al Señor conmigo. No te pierdas esa oportunidad. Enseña tu corazón. Sé que a veces no estás acostumbrado, pero enseña tu corazón, enseña tu alma, enséñala a estar desde ahora y en fe adorando a tu Rey. Así es de que, dicho eso, vamos a abrir ahora nuestras Biblias y nos toca este tiempo también de la palabra de Dios tan necesario e importante. ¿Cuál es nuestra encomienda como iglesia? Predicar toda la palabra de Dios. No he rehusado
mostrarles y enseñarles todo el consejo de Dios en estos 8 años. Creemos que o es la palabra del hombre falible o es la palabra de Dios que no cambia, ¿no? Por eso nos disponemos a escucharla. Y estamos llegando a esta carta de Santiago. Hoy terminamos el capítulo, escrita por Jacobo, en la contracción de Santi Jacob, es por eso que le llaman Santiago, ¿verdad? El medio hermano del Señor Jesucristo, hijo de José y María. Este hombre, rodillas de camello, le decían el viejo, rodillas de camello, oraba por 8 o 12 horas diarias continuamente, al punto que cuando fue martirizado y lo querían meter en su caja, no le podían estirar las piernas y tenía unos grandes callos en sus rodillas intercediendo. Por eso estoy yo tan movido en mi corazón a que estemos orando, mi hermano. Necesitamos estar orando para que Dios mueva lo que es imposible para nosotros. Entonces, esto es una buena manera de comenzar cuando estés leyendo la carta de Santiago, pensar en este hombre, un intercesor, un hombre que confiaba en el Señor. La carta más antigua escrita, ¿verdad?, del Nuevo Testamento a la recién nacida iglesia. Él está recordando las palabras de su Señor cuando dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y las hacen. Una carta directa, mandato tras mandato. El versículo clave de la carta, creo yo, es porque como el cuerpo está sin espíritu, ¿verdad? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces no tenemos doctrina, más bien sí hay doctrina. Hoy vamos a ver un versículo que habla de doctrina, pero más que eso es un manual práctico para la vida cristiana, ¿no? Para decirnos, acuérdate lo que dijo el Señor, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, por eso yo le he llamado toda esta carta la fe genuina. Santiago nos da estas claves para estar constantemente haciendo inventario de nuestra fe y ver dónde estamos parados, tan necesario para poderle traer gloria a nuestro Dios con una vida en libertad, ¿no? Y ya vimos cómo comienza diciéndonos: gócense en medio de las pruebas, Dios los está completando, no estén resistiendo la prueba, Dios está haciendo que tengan paciencia y formar en ustedes una fe completa y madura. Y nos dice: yo estoy con ustedes en medio de la dificultad, como el pastor que va caminando en valle de sombra de muerte con su vara y su cayado junto con nosotros, ¿verdad? Pero dice: pidan con fe, no dudando en nada, no tengan un corazón dividido entre tener la palabra de Dios en su mente pero ser fieles a su corazón. Vimos eso, ¿no? Cuando le digo a mi corazón, cuando le pido sabiduría a Dios, Dios me dice qué hacer y digo sí, pero mejor no, y no lo hago porque no confío en el Señor, ¿verdad? Nos dice: ¿sabes qué? En medio de las pruebas económicas también nos llamó y nos dijo: tengan paciencia, ¿verdad? Pongan una perspectiva eterna, cómo Dios ve las cosas en este mundo, pasajeras, ¿no? Si tienes, pues gracias a Dios, pero sé un buen mayordomo. Si no tienes, alégrate, dice, en tu riqueza, porque el Señor Jesucristo ya te escogió. Vimos todas esas cosas, ¿no? Aprendimos también que de dónde viene la tentación. Es la prueba, ¿verdad?, que viene Dios para levantarnos, pero también tenemos la tentación, la cual viene de nuestros corazones, viene de dentro de nosotros, de nuestro perverso corazón, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces termina diciendo: amados míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. Y entonces estamos en este punto, ¿no? Nos va a este versículo que viene después, nos va a responder a preguntas como esta: ¿en qué consisten estas bendiciones, estos regalos? ¿Cómo los voy consiguiendo? ¿Cuál es el propósito de ser cristiano? ¿Por qué andar en el Espíritu? ¿Por qué soportar la tentación? ¿Por qué negarme a la tentación y soportar en las pruebas y no huir de ellas? Bueno, eso vamos a verlo hoy, y vamos a ver una evidencia más de nuestra fe en este terminar de este capítulo, ¿no? Y esa evidencia más es: ¿cuál es nuestra respuesta a la palabra de Dios? ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? ¿Cómo responde a la palabra de Dios alguien que tiene clara su identidad en Cristo? Y nos va a ser muy claro, y vamos a estar viendo en obediencia, ¿verdad? ¿Quién es un hacedor de la palabra y quién es tan solamente un oidor de la palabra? Lo vemos otra vez, ¿no? Santiago tiene más de 50 mandatos y hoy nos va a hablar de eso, ¿no? Yo titulé este mensaje: hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿no? Y vamos a leer de los versículos, vamos a estudiar Santiago 1 del 18 al 27. Así es de que vamos a darle lectura. Y dice así:
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Señor, bendice tu palabra, Padre. Dame sabiduría, danos corazones para recibirla, Padre mío. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, aquí está Santiago, esta carta tan directa, tan preciosa, que nos va a ayudar a evaluar nuestra fe. ¿Cómo saber si soy un hacedor de la palabra o cómo serlo? Y cómo no quedarme siendo tan solamente un oidor de la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Y mi primer punto es ese, ¿no? Un hacedor es alguien nacido por la palabra de Dios y por su pura voluntad. Dice el versículo 18, ahí en tu Biblia: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y comienza, yo pienso que este es uno de los versículos que trae mucha doctrina y teología. Es precioso, ¿no? Y lo primero que nos dice es nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo, mis hermanos? Dios mismo dice aquí: de su voluntad. Él estuvo dispuesto. Esta palabra significa eso: lo deseó, tuvo el propósito de engendrarnos. Literalmente significa eso, de darnos a luz o nacer. ¿Y cuál es el medio? La palabra de verdad. Me recuerda a Efesios, los que están memorizando Efesios en el club, ¿verdad? Efesios 1, 5, 11 al 13 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos hizo nacer como sus hijos. Efesios 1, 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido otra vez predestinados, este plan de Dios antes de la fundación del mundo, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. La Biblia es clara, Dios es soberano y desde antes de la fundación del mundo nos escogió, nos predestinó. Efesios 1:13 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, lo que está diciendo, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, ¿verdad? Oímos la palabra de Dios y fuimos nacidos del Señor. Ahora, recordemos, ¿qué dice la palabra de verdad? En esos tiempos es muy importante porque las palabras han cambiado. Tenemos que ir desde atrás. Vamos a hacerlo rápidamente para que lo puedas en tu mente y en tu corazón. ¿Qué te dijo la palabra de verdad que creíste y fuiste nacido del Espíritu? Bueno, la historia, la palabra de Dios nos muestra la historia verdadera de la humanidad. ¿Te acuerdas? Dios hizo una creación perfecta, en gran manera, en 6 días literales, no en millones y millones de años, lo cual no se puede probar. Es una creencia religiosa del ateísmo, no es un hecho científico, no se puede comprobar porque nadie estuvo ahí. Y nos dice que nuestros antepasados Adán y Eva se rebelaron contra Dios, creyeron la mentira de Satanás. Desde ese entonces entró la muerte, la enfermedad, todo el mal en este mundo. Cuando te pregunten cómo puede haber un Dios bueno que permita tanta maldad y tanto dolor y tanta enfermedad, tú respóndele: ese no es el mundo que Dios creó, es el mundo que nosotros los hombres escogimos por haberle dado la espalda a Dios, pero no fue lo que Dios creó en el principio, ¿verdad? El mundo quedó bajo el dominio de Satanás, por eso hay muerte, por eso hay tinieblas, por eso hay maldad. Pero desde el mismo principio Dios prometió un Salvador, un hombre diferente, una nueva creación, un nuevo Adán, ¿verdad? Que iba a sustituir, o que iba diferente al que se corrompió en el jardín de Edén, el cual aplastaría el reinado de Satanás. Y ese hombre es Jesucristo, Dios encarnado, quien vino a vivir una vida perfecta, la vida perfecta que no pudieron vivir Adán y Eva, ni ninguno de nosotros, ni ningún hombre podría ni podrá haberlo hecho. Este hombre diferente, hijo de Dios, pero también con el ADN humano, vino a vivir una vida perfecta.
No solamente vivió la vida perfecta que tú y yo y que ninguno pudimos jamás vivir para que cuando creyéramos en Él esa justicia o esa perfección se nos fuera imputada, sino que Él mismo fue a la cruz del Calvario. ¿A qué fue a la cruz del Calvario? A recibir sobre sí mismo el castigo de tus pecados, de mis pecados, porque la paga del pecado es muerte. Cada uno de nosotros hemos roto la justicia de Dios y merecemos el infierno por la eternidad. Y lo que hizo Jesucristo fue a morir en nuestro lugar. Pero no se quedó ahí. Habiendo pagado el precio de nuestro castigo, habiendo pagado la deuda que debíamos con Dios, no quedó saldada sino hasta que Él, siendo Dios y siendo hombre, se levantó con poder de los muertos. Solamente Dios hecho hombre pudo haber hecho eso. La muerte no lo pudo apretar o tomar, ¿verdad? Él salió de la muerte, resucitó, completó nuestra redención, completó nuestra libertad, abrió paso hasta los cielos y hoy tenemos libre entrada al trono de la gracia. Somos reconciliados con Él. Y cada vez que, cuando tú escuchaste esta palabra de verdad, que espero que ya la tengas clara, cuando creíste estas cosas, cuando te arrepentiste de tus pecados, cuando descansaste en Cristo Jesús para la salvación, entonces la Biblia dice que Dios mismo pone la justicia, la perfección de Cristo sobre ti, te perdona, ¿verdad? Y te promete vida eterna. Naces de nuevo por el Espíritu. Dios te da a luz. Ese fue el plan de Dios que escuchamos cada uno de nosotros. Por eso somos cristianos. Por eso nacemos de nuevo, por eso tenemos vida nueva, porque creímos este maravilloso evangelio. Dice primera de Pedro 1, 18 al 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre del Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer a la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Te das cuenta? Esta es la maravilla que está diciendo. Por eso somos primicias de su creación. Somos nuevas criaturas. A partir de haber creído el evangelio, Él nos hizo nacer. Y Cristo es el primogénito y nosotros somos también lo más alto de su creación, dice 1 Corintios 15, 20. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Otras versiones traducen este versículo de Santiago: nosotros somos los primeros y mejores frutos de su creación. Otra versión dice: de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Entonces, ¿te acuerdas del contexto? Siempre tienes que pensar en el contexto en Santiago. Santiago te viene diciendo, si bien tenemos una concupiscencia, una naturaleza pecaminosa que nos puede arrastrar y seducir, producir muerte en nosotros, tenemos todavía en nuestros miembros habita el pecado hasta que se nos quite este cuerpo y se nos dé uno nuevo. Nos está recordando algo. Santiago te está recordando algo muy importante. En ti tienes una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina es superior a esa naturaleza, puede conquistarla y aplastarla. Y esta nueva naturaleza produce vida en ti, una nueva vida para ser libre del pecado, capaz de triunfar sobre esa vieja naturaleza. Eso es lo que te está diciendo y lo que nos está recordando Santiago en este versículo. Versículo Tito 2, 11 al 12 dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana. Por eso Santiago nos está diciendo: y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Él. Dice el versículo 13: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revela la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y seamos libertados de este cuerpo. Dice versículo 14: Él dio su vida para esto, no para darte tu mejor vida ahora, no para que nunca te enfermes y todo te vaya bien y tu cartera se engorde y se engorde cada día más y nada te pase. No, ese es un falso evangelio de Satanás, no es el evangelio de la Biblia. ¿Cuál es el evangelio? Versículo 14 de Tito, Él dio su vida para libertarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Por eso somos una nueva creación, nos está diciendo Santiago. Por eso nos está conformando como un pueblo peculiar, diferente, que se aparta del mundo, comprometido para estas buenas obras. Ese fue el propósito de Dios. Ese significa ser los primeros y los mejores frutos de la creación. Eso es lo que somos como creyentes, ¿no? Entonces, con el paso de todas realidades,
¿verdad? Con el peso de estas realidades sobre ti y sobre mí, que nos decimos cristianos, tiene que haber un resultado. Y ese resultado precisamente viene de nuestra nueva naturaleza. Y nuestra respuesta precisamente a esta verdad maravillosa es nuestra respuesta a la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo es un oidor olvidadizo? ¿Cómo es un hacedor de la palabra? Inciso A. Alguien que es un hacedor de la palabra es alguien que se entrena en dominio propio y en la sabiduría. Porque comienza con eso. Checa el versículo 19. Por esto, mis hermanos amados, o mis hermanos, nos llama al corazón para decirnos, somos hermanos en Cristo, somos parte de una familia. Y nos da 3 consejos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Nos da este término de conclusión, ¿verdad? Y bueno, ya que tenemos esta vida nueva, en primer lugar, te dice, la manera de responder a la palabra es que seas pronto para oírla. Y no solo para oír la palabra, sino en todo tiempo, ¿no? Si hemos nacido por la palabra de la verdad, es tener un oído más rápido que la boca, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos una boca bien rápida y un oído hasta encerado por todos lados? No escuchamos nada, ¿no? ¿Verdad? Por lo regular, precisamente eso es lo que hace nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? ¿Cuál es nuestra tendencia pecaminosa? No oímos y somos, pero la palabra más rápida del oeste, ¿no? Proverbios 17:28 dice, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Imagínate. Proverbios 29:20, hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. O sea, hasta ese punto. Entonces, la manera en la que podemos aprender, piénsalo, no es hablando, es escuchando. Y más cuando Dios quiere hablar a tu corazón. El viernes hablamos acerca de la oración de los necios, ¿te acuerdas? Que el necio viene y habla y habla y habla y no escucha. Eclesiastés 5:1-2 dice, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. No hagas promesas, porque mientras hablas y hablas no piensas. El que dice, no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso, aprende a escuchar. Escucha, no hables, no te apresures a hablar. Sé lento para hablar. Tienes que aprender eso, es dominio propio. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero tienes que aprender ese dominio propio de guardar tu boca, guardar tus pensamientos y escuchar. Porque vas a pasar, aunque seas necio, vas a pasar por sabio, dice la Biblia. Número 2, debes ser tardo para hablar. Ahí sí tienes que bajarle a las revoluciones. Lento para responder. Cuidar tus palabras, ¿verdad? Ser prudente. Arrepentirte, te voy a decir algo. Es más horrible. Bueno, a veces sí te arrepientas de no decir cosas a su tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? A veces dijiste, hubiera dicho esto. Pero es mucho más horrible arrepentirte de lo que sí dijiste y de haber abierto tu boca, porque ya salieron las palabras. Entonces, por eso está diciendo, sé lento para hablar, porque lo que dijiste ya salió. Entonces, eso es algo importante. Y en especial si vienes al Señor, tienes que estar cuidando de no estar pensando tus propias ideas, tus propios argumentos. Ya estás en la iglesia, ya estás escuchando el mensaje, ya estás con tus ideas, con tus argumentos, concentrado en tus propios pensamientos, en lugar de estar escuchando a Dios, lo que Él tiene para ti en su palabra, ¿no? O lo que alguien te está discipulando, alguien te está diciendo algo y ya te estás comenzando a justificar. Entonces, el punto es que le permitas al Espíritu Santo que te convierta en una mujer, un hombre sabio, prudente, que sabe lo que va a decir y que está dispuesto a escuchar, que no quiere entristecer el Espíritu Santo que mora en él, ¿verdad? Que no, su primera deseo no es quererse vengar para hacer sentir mal a su hermano, pero es que o justificarse, ¿no? No está interesado alguien, porque cuando alguien es así no está interesado en ser escuchado, ¿verdad? Ese es el punto, para que nos den la razón o para ser reconocidos o para ganar un argumento o pasar como el más listo o el más sagaz, como el que se impone. No tener esto, sino Efesios 4:29-30 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y cómo sucede esto? Pues en tus pensamientos, ¿verdad? Lento para hablar, ¿verdad? Lento para hablar, pero rápido para escuchar. Efesios 4:29-30 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo.
Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo para los que lo oigan. No entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Es la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, piensa en eso, mi hermano. Qué tristeza es que cada vez que escuches la palabra, ya estás listo no para escuchar y recibir, sino ya tienes levantado tu casco contra pedradas, tu escudo y todo listo, ya sabes cómo repartir para justificarte. Y luego ya estás pensando, sí, pero no, yo no les voy a dar gusto a estos, yo no voy a dar el son que me toquen estos cuates, ¿no? Pero solamente te recuerdo algo, cuando tú tienes esa actitud, no es a mí a quien estás resistiendo, no es a los líderes a quienes estás resistiendo o a quienes estás despreciando, es a Jesucristo, es al Señor. Y seguramente esto les pasaba a las gentes de Santiago, en los tiempos de Santiago, orgullosos, arrogantes, les gustaba escuchar su propia voz, se dejaban llevar por su naturaleza pecaminosa y se deleitaban más en estar discutiendo y llevar polémicas que en estar escuchando. Se deleitaban más en estar criticando y murmurando. Va a hablar mucho acerca de la boca, Santiago. Vamos a terminar con eso, pero es muy importante. Qué necesario es ser lentos para hablar, ¿verdad? Y rápidos para escuchar. Guardar nuestra mente, nuestro corazón, para que puedas decir palabras de edificación. Es algo que tienes que estar pensando. Y número 3, tardo para airarte, tardo para enojarte, ¿verdad? En el contexto venimos hablando de eso. Es alguien que lejos de humillarse ante la verdad, que la verdad es que es palabra de Dios, que es cortante, entonces corta, es dura. La palabra de Dios confronta nuestro pecado. O si cuando la palabra de Dios entra en conflicto con algo que tú crees, una creencia personal, a lo mejor una norma de conducta, y te ponen el dedo en la llaga, está mal lo que estás haciendo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Lejos de humillarte, lejos de aceptarla, es tener una disposición hostil a la verdad, enojarte, indignarte, en lugar de verdaderamente dejarte ser confrontado y arrepentirte. Y no debe ser así. ¿Te acuerdas Pablo cuando les dice a los Gálatas 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Es este tipo de personas que son lentos, que son rápidos para enojarse. ¿Cómo reaccionas? Pregúntate eso. ¿Cómo reaccionas tú en especial si la palabra está poniendo al descubierto tus falsas ideas? Si la palabra de Dios está alumbrando tu modo equivocado de vivir. ¿Te resientes? ¿Te justificas? Y en la primera oportunidad, ¿verdad? Alejándote como 2 cuadras de la iglesia, ya estás soltando tus justificaciones, tu descontento. No, es que este habla re feo o lo que sea, ¿no? No tienes dominio propio, mansedumbre, humildad para reconocer delante de Dios lo que Dios te está hablando. Lo mismo con nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de nuestro Dios? Lento para la ira, grande en misericordia. Nosotros necesitamos también lo mismo, ser lentos para la ira y manifestar misericordia por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Obviamente si hay una ira justa, ¿verdad? ¿Cuál es la ira justa? Bueno, cuando te indignas, cuando el nombre de Dios está siendo blasfemado, ¿verdad? Como cuando el Señor entró al templo y lo encontró lleno de ladrones y se enojó y lo sacó a latigazos a todos, ¿verdad? Pero una cosa muy distinta es amargarte y resentirte y no perdonar a alguien, ¿verdad? Porque peca contra ti mismo. Eso es muy distinto, ¿no? O estar resistiendo constantemente a la verdad de Dios y decir sí, pero no, ¿verdad? Eso no va a glorificar a Dios ni va a traer sus propósitos. Inciso B, ¿quién más es un hacedor de la palabra? Entonces ya tenemos lo primero, es tardo para hablar, rápido para escuchar, tardo para enojarte. Inciso B, es alguien que cuida de no estorbar la justicia de Dios en su vida. ¿Cómo estorbas la justicia de Dios? Dice inciso 20. Checa cómo todo tiene que ver con la lengua, con tu manera de hablar. Yo creo que debí haber puesto ese nombre también al mensaje. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es la ira de Dios, mi hermano? Pues la ira de Dios es lo que cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Eso satisface su justicia, ¿verdad? Porque cuando se rompe la ley de Dios, tiene que estar satisfecha. Pero nos dice algo muy importante. Nuestra ira lo único que hace es satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa totalmente imperfecta. Y eso es lo que hacemos. Las cosas no se mueven como queremos, ¿verdad? Las situaciones no van de acuerdo a como nosotros las pensamos y entonces utilizamos nuestra ira. Y esa ira que viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo que nos está diciendo aquí es que esa ira jamás va a producir resultados espirituales y no le agrada a Dios. Y nos encanta ignorar a Dios, ¿verdad? Ignoramos la oración, ignoramos su palabra.
y creemos la mentira de que nosotros lo vamos a solucionar. ¿Verdad? Y más cuando sentimos ese impulso orgulloso de yo me voy a encargar, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. ¿Y cuál es esta ira? Ahora sí me va a escuchar. Ahora sí. Pregunta, ¿y qué te escuche? ¿Y que oiga tus gritos, ¿no? Y que despotriques todo a rienda suelta. ¿Tú crees de verdad que va a cambiar porque te vio enojado? Ay, sí, ya voy a cambiar, mira nomás, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que está pasando? Le estás echando más gasolina al fuego. Estás aumentando más heridas, por consiguiente más amargura, más resentimiento, y no estás arreglando nada porque no estás produciendo la justicia de Dios. Según tú te estás desahogando, pero ¿sabes qué es ese desahogo? Satisfacer los deseos de tu carne, placer de la venganza, placer de tu queja, y nomás va a producir más heridas y más destrucción, pero no va a arreglar nada. Sencillamente porque tu ira, lo que dice aquí es no obra. Literalmente, ¿sabes qué significa esta palabra? No obrar la justicia de Dios. No negocia la justicia de Dios. No hace que la justicia de Dios sea practicada, ¿verdad? Tu supuesta justicia puede parecerte muy justa. Ahora sí me va a oír. Voy a hacer justicia de mí mismo, ¿verdad? Y te desquitas. Pero ¿sabes qué produce? Más injusticia. Justicia es hacer lo que Dios demanda. ¿Quién lo hizo así? Justamente Jesucristo. ¿Quieres saber cómo se hace justicia? Mira a Jesucristo en la cruz del Calvario. No abrió su boca. Fue como un cordero al matadero. ¿Y sabes qué hizo? Perdonando, sin abrir su boca, dejó satisfecha la justicia de Dios, recibiendo la ira contra el pecado. ¿Y qué trajo eso para nosotros? Paz con Dios, reconciliación, amistad entre Dios y nosotros, la ausencia del terrible conflicto que había por culpa de nuestras maldades en contra de Dios. Antes de Cristo éramos hijos de ira, y no te imaginas lo que es la ira de Dios. Es algo espantoso. Que el universo entero se haga una implosión o se destruya, no tiene comparación a lo que es la ira de un Dios eterno. Sin embargo, cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, hizo justicia y quedó la paz. Dice que, me gustó mucho en Efesios, lo estaba oyendo mi esposa esta mañana, pero dice que mató las enemistades. Y cuando matas las enemistades, ¿qué es lo que hay ahora entre Dios y nosotros cuando estamos en Cristo? Amistad, paz, descanso. ¿Sabes que si tú estás en Cristo, el Señor para nada está enojado contigo? Si has sido cubierto por la justicia de Dios, Él te mira en paz, porque mira como si tú fueras Jesucristo. Entonces piensa en eso. Tu justicia y mi justicia, mi ira, no va a producir jamás esa paz. Nomás le va a echar fuego a la leña. Te pregunto eso, ¿qué quieres en tu matrimonio? Que está en ese horrible conflicto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres entre tus hijos y tú? Que hay problemas horribles entre tus hermanos y tú en la carne, o entre tus hermanos aquí en la iglesia, o entre tus compañeros de trabajo. ¿Quieres paz en medio de ese infierno? Tu justicia no va a lograr nada jamás. Lo único que vas a hacer es desperdiciar recursos, gastar la relación, quedar en miseria, lastimar a los que te rodean. Y lo último que vas a obtener es hacer lo que Dios requiere, lo que realmente le agrada. No podemos producir justicia. La ira del hombre no produce, no trabaja, no crea la justicia de Dios. Acuérdate de eso. Pronto para escuchar al Señor su verdad, incluso para escuchar a tu prójimo, darle el beneficio de la duda. No te apresures a responder. Lento para hablar, lento para enojarte. Lento, no seas hostil contra la verdad, porque ser hostil contra la verdad es ser hostil contra Dios. Y no te conviene. No vas a obtener el fin que esperas. Solo hay uno que es justo, el Señor. ¿Quieres justicia? ¿Qué dice el Señor? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Eso es lo que te dice el Señor, porque eso fue lo que hizo Cristo Jesús, el creador del cielo y de la tierra. No vino a que lo sirvieran, no vino a aplastar a todo el mundo, vino a ser servido. Se humilló y Dios le exaltó hasta lo sumo e hizo la paz. Comienza por humillarte bajo la poderosa mano de Dios. No busques lo tuyo. Está dispuesto a ser confrontado, dispuesto a perdonar, reconocer siempre que tú eres igual o peor de pecador que el que te hizo mal. No tengas un más alto concepto de ti mismo. Bueno, nomás hay uno, mi hermano. ¿Puedes decir eso conmigo? Bueno, nomás hay uno, y ese es Jesucristo. Vamos al siguiente término de conclusión. Por lo cual, ¿verdad?
¿Qué debe hacer este hijo de Dios? Bueno, lo primero es tener este dominio propio, paciencia, confianza en el Señor para obtener resultados espirituales, ¿verdad? Siendo esas primicias de sus criaturas. ¿Qué debo obtener? ¿Qué debe hacer el hijo verdadero de Dios? Bueno, nos da 3 acciones más. Inciso C. A alguien que es hacedor de la palabra es alguien que toma 3 acciones. Desecha, recibe y practica. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. El primer punto que debes hacer para poder escuchar la palabra de Dios, para que haga en ti efecto, es desechar. ¿Ok? No puedes nada más querer ver fruto en la palabra de Dios en tu vida si no comienzas por desechar. No vas a poder ver la justicia de Dios en tu vida, su poder transformador, su poder libertador, si no haces esto que a ti te toca, que nadie más puede hacer por ti. Es tu responsabilidad deshacerte de la inmundicia, ruparía, ¿verdad? Que se refiere a cualquier tipo de profanación o impureza moral, ¿verdad? Impureza moral. Entonces esta palabra, ¿sabes qué se relacionaba? Para describir la cerilla en un oído. Interesante, ¿no? Para eso era impureza, la cerilla de un oído. Porque precisamente eso es lo que hace el pecado en nosotros, mi hermano. Cuando nos deshacemos de la inmundicia, atrofia nuestra capacidad de escuchar. Por eso somos tan lentos para oír y rápidos para hablar, porque solo nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces es esto: quítate la cerilla del oído. La malicia que abunda es la palabra que aquí que es maldad moral, corrupción en general, ¿verdad? Rebeldía, la concupiscencia arraigada en nuestros corazones. Y nuestra responsabilidad es deshacernos de esas cosas. Esa es la palabra apotitsemi, que significa poner lejos. Sepárate de eso, despójate, como quien se quita un vestido lleno de suciedad o de mugrero, como si te hubieran hecho a hacer un clavado, si te hubieran echado al ¿cómo se llama? Pues al lugar sucio, a la cañería, pues, como si te hubieran echado de ahí y de repente te sacan. Se me van las palabras, todavía no aprendo inglés y ya se me olvidó el español, como te digo. Al drenaje, gracias mi hermano. Como si te hubieran echado al drenaje. ¿Qué es lo que harías si te echan a lo más sucio del drenaje de Memphis? No creo que te vas. ¿A dónde vas? Pues voy al mall. Pues es que no haces eso. Lo primero que haces es vámonos a bañar y te quieres quitar eso asqueroso. De eso se trata. Deshazte de eso, míralo de esa manera. Cada día tienes que estarte despojando de ese viejo hombre. Y para eso se requiere hacer cortes, mi hermano. Necesitas hacer cortes en tu vida, relaciones, hábitos, cuestiones que tienes que tomar decisiones y decir: esto no más, no lo quiero en mi vida porque me ensucia. Y nos dice cuál es la segunda clave, ¿verdad? No es nada más quitarte de eso y dejar un vacío, porque vas a dejar ese vacío y como dice la palabra, van a llegar otros 7 demonios peores y tu estado va a llegar a ser peor. No se trata de eso, se trata de que te deshagas de eso, pero al mismo tiempo recibas. Dice aquí: recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Esa es la palabra dejomai, que implica aceptar bien dispuesto. Una vez entendida la palabra de Dios, una vez diciendo: ¿sabes qué? Lo que está diciendo este loquito de ahí del púlpito tiene lógica. Lo que está diciendo es cierto. Bueno, entonces ahora acéptalo, no lo rechaces, no lo racionalices y te justifiques y comiences a poner cláusulas de que no, pues es que esto no aplica a mí porque él no me conoce, él no supo mi pasado. No empieces a hacer ninguna de esas cosas. Él no sabe lo que yo estoy viviendo. Eso es justificarte. Es aquí: acepta bien dispuesto. O sea, estás rechazando, desechando todo eso, es rechazar los argumentos engañosos que tu corazón perverso produce, ¿verdad? Tu corazón inmediatamente es un buen abogado para que no sueltes tus pecados, ¿no? Y te va a empezar a decir un chorro de cosas. No lo sueltes, no sueltes aquello porque qué va a hacer de ti, etcétera. Pero lo que te dice aquí es: acoge la verdad, acéptala. Una palabra interesante dice: tolera la verdad. Instálala como un nuevo modo de vida. Cambia todas esas cosas horribles, cámbiale el canal, ¿verdad? ¿Qué necesitas para recibirla? Porque no es tan fácil abandonar tus convicciones equivocadas. El versículo es clave porque te dice mansedumbre. Recibe con mansedumbre. Y la mansedumbre no es sino otra cosa que el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es la implicación de mansedumbre? Rendir las riendas de mi vida. ¿Sabes qué es lo contrario a mansedumbre?
rebeldía, ¿no? ¿Qué es lo que nos caracterizaba como incrédulos, mi hermano? La rebeldía, ser hostiles ante la verdad, rebelde contra Dios. A mí nadie me dice nada. ¿Pero a dónde te llevó tu rebeldía? ¿Verdad? Es terrible. Entonces, esto es esto. Tenemos un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo y entonces ya estoy dispuesto, ¿no? ¿Qué dijo el Señor? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, lleven mi yugo sobre ustedes y hallaré descanso para su alma. Entonces es esta característica de un corazón regenerado o nacido de nuevo: ser dócil a la verdad, dispuesto a darle el trono de tu corazón al Señor, deshacerte de tu pecado, no abrazarlo, dispuesto cada día a traerlo al altar del Señor a que sea consumido por el fuego, apartarte de tu maldad, hacer esos cortes, deshacerte de lo que te contamina, ¿no? Programas de televisión, hábitos, vicios, etcétera. Y la mansedumbre juega un papel determinante, mi hermano, para recibir la palabra. Porque si no eres manso, eres rebelde y siempre vas a estar resistiendo la verdad. Y me gusta lo que dice: Dios la implantó. Literalmente Dios ya sembró la semilla de su verdad. Cada domingo que vienes, cada viernes, cada vez que abres la palabra, el Señor está sembrando la semilla de la verdad en tu corazón. Pero tú tienes que pensar si tu corazón es buena tierra. ¿Te acuerdas de la parábola? Si tienes verdaderamente raíces, va a haber un fruto. Si no estás tan distraído con las cosas de este mundo que ahogan la semilla, ¿verdad? Si la prueba no te hace bajar la guardia, pero si es tierra buena, entonces va a germinar. Pero esta es la clave: Dios la ha implantado a nosotros nos toca recibirla continuamente. ¿Cómo? Entrégale el control de tu voluntad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Quítate tú las riendas o quítaselas a tu concupiscencia y dáselas al Señor. ¿Te acuerdas los de Berea en Hechos? Eran nobles, las recibían con solicitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice aquí que puede salvar tu alma. Entonces, ¿qué está en juego? Tu alma. El verdadero creyente persevera hasta el fin. ¿Qué significa la palabra perseverar? Pues que hay muchas pruebas, muchas dificultades. Entonces la única manera de perseverar es permaneciendo en la palabra, siendo humilde, recibirla, desechar. Piensa en eso. ¿Tienes ya años en esta iglesia y la palabra no ha hecho nada en tu vida? Piénsalo, porque ya tienes varias razones para considerar. No es la iglesia, no son los líderes, eres tú. Hay responsabilidades que no estás tomando. Ahora es como si Santiago nos conociera, ¿no? Porque va a decir: no, pues es que estos se van a aprender la Biblia de memoria, ya hasta un club de memorización tienen, ¿no? Entonces nos va a decir: ¿sabes qué? No queda ahí. No nada más es desechar, recibir, ¿verdad? Tener la palabra en nuestro corazón. No es nada más que sepas muchísimo, no es eso. El tercer punto: practica para no ser un oidor olvidadizo. Dice el versículo 22: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Y la palabra griega hacer es poieo, que significa hacer que algo suceda, literalmente, como dicen acá, make it happen, ¿no? Cumplirlo, dejar algo establecido y que camine, convertirlo en una realidad. Pero la palabra hacedor tiene la misma raíz que la palabra hacedores, es poietes, de donde viene la palabra poeta, ¿verdad? Que significa un hacedor de algo. Y me recuerda Efesios 2:10, ahorita te voy al punto. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es la misma raíz, ¿verdad? Es poieo, poietes de poeta. Y aquí esta palabra de somos hechura suya del Señor es poema, de donde viene la palabra poema. Somos una obra maestra de Dios, una obra de arte. Entonces piensa en eso. ¿Qué nos está diciendo el Señor cuando hacemos esto? Un hacedor de la palabra de Dios es que quien responde por gracia a la gracia de Dios y participa de la obra de arte que Dios está haciendo en su propia vida para formarnos a su imagen, que se pone las pilas en las obras que Dios ya preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, una vida práctica es indispensable, mis hermanos. Es muy importante darle la debida atención a la Escritura y llegar a la obediencia a la verdad, porque Dios quiere que participemos con mente, alma, cuerpo, emociones todo el tiempo, no una vez a la semana, todo el tiempo. Necesitas comenzar a ver tu vida desde esta perspectiva, mi hermano. Necesitas dejar de ver el cristianismo como un medio para alcanzar tus fines temporales. ¿Para qué vas a la iglesia? No, pues es que me siento más en paz cuando voy el domingo. Necesitas venir para más que eso. No, pues es que mi esposo se fue, esto y lo otro, y voy a la iglesia para ver si regresa. Necesitas más que eso. No, pues es que mi situación económica está muy mal y voy para que me vaya mejor. Necesitas más que eso.
Necesitas ir más allá y entender la riqueza que es que Dios te haya llamado. Necesitas estar en los negocios de tu Señor, en la obra que Dios está haciendo. ¿Sabes que Dios está llevando a cabo una obra en ti? Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en tu familia. Dios está haciendo algo, pero es algo que supera cualquier cosa temporal, ¿verdad? Entonces es algo que necesitas ver así. Si no estás haciendo estas tres cosas juntas, lo que está pasando, mi hermano, es que te estás haciendo tonto a ti mismo. Eso es lo que dice este texto. Si solo vienes y te sientas el domingo, ¿verdad? O los días de los discipulados y no mueves un solo dedo para poner por obra lo que escuchas, estás conociendo algo que se llama el arte del autoengaño. Te estás engañando nada más, es lo que dice Santiago. Y yo lo viví mucho cuando no era, ¿cómo se dice? Cristiano, que según yo quería ser famoso y me encantaba ir con las personas que me decían, tú vas a ser famoso y tú lo vas a hacer y eres el mejor y no hay como tú, ay, qué bonito. Pero cuando llegaba el desengaño, se ponía todo horrible porque me subían hacia allá y luego la caída era horrible. Es lo mismo. Mientras estás en el autoengaño, todo parece muy bien, positivo, buena onda, todo lo otro. Pero ¿sabes qué? Cuando llega el desengaño es terrible. Simplemente piénsalo. Tú estás con alguien que te ha engañado durante mucho tiempo. ¿Qué sucede cuando te das cuenta? Amargura, fui utilizado, fui robado, fui defraudado, alguien sacó provecho de mí. Todavía me acuerdo hace como 2 navidades que compré unos boletos de avión donde no debía y me salieron baratos y me robaron el dinero. Se sintió re feo mientras pensaba, me salieron bien baratos, qué padre. Pero ya cuando no vi el dinero ni los boletos y que me iba a salir más caro, fue bien horrible. Alguien sacó provecho de mí, ¿verdad? Resultó una realidad bien distinta a lo que yo estaba esperando. Yo me hacía volando en el cielo y llegando a México. ¿Y sabes qué? Nomás voló, pero el dinero de mi cuenta, ¿verdad? Pero el caso en el autoengaño, ¿sabes cuál es? Que nosotros nos engañamos a nosotros mismos, nos defraudamos, nos estamos robando si hacemos eso, de no hacer nada por lo que escuchas. Dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un rostro su espejo, que considera en un espejo su rostro natural. A ver, dime, ¿qué haces cuando vas al espejo, mi hermano? Cuando despiertas no nada más vas al espejo para ver tu hermosura natural, ¿verdad? Ves así en la mañana y dices, ¿a dónde? Pues ya me voy a trabajar y no te importa nada. No haces eso. ¿Qué haces en el espejo, mi hermano? Yo al menos hago una evaluación cuidadosa y exhaustiva, ¿verdad? Veo mi triste condición, mi hermano. ¿Y sabes qué hago? Soy bien diligente, pues con mi pelito, ¿verdad? Trato de corregir los errores que se pueden corregir, ¿verdad? Lo que no tiene remedio, pues ni modo. Estudias gestos, posiciones, ¿no? Buscas ángulo, ¿no? Así como que te haces una foto mental. Pero algo pasa que de repente me toman fotos y estoy descuidado y digo, ¿y esa panza de dónde salió? ¿No? Digo, ¿y esa forma atlética que yo ya había puesto frente al espejo, verdad? Esta panza no estaba ahí en la mañana, lo prometo, porque yo practiqué, ¿no? Practiqué. Pero ese es el punto, mi hermano. Ese es el punto con el espejo. La palabra de Dios es un espejo. Cuando vienes al domingo, cuando abras la palabra de Dios, la palabra de Dios está reflejando tu alma, está reflejando tu corazón. Y la palabra de Dios es como el espejo, brutalmente cruda y honesta. Así es la escritura, mi hermano. Pero aquí surge el problema con el oidor olvidadizo. En lugar de hacer ese procedimiento que yo hago en las mañanas, ¿verdad? La palabra me muestra mi realidad y tristemente no hago nada por deshacerme de esa abundancia de malicia. Mi memoria espiritual se atrofia, mi percepción de mí mismo queda velada y se me olvida lo grave de mi condición, porque la palabra de Dios siempre me muestra eso, lo podrido que estoy. Dice el versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. O sea que puedes estar acá y si sientes y hasta lloras y hasta te asombras y dices, wow, ¿verdad? Porque te ves en el espejo como un espejo de esos que tienen luz y aumento, ¿no? Y ves tus arrugas, ves tus puntos negros, es más, ves hasta tus rollos infectados, ¿verdad? Las dientes, las caries, todo ese rollo. Hay quienes están los domingos acá y hasta te sientes arrastrado por la verdad, como si la verdad te agarrara y te arrastrara por todo el santuario, ¿no? Y dices, ay, esa pedrada me dolió,
me arrancó el corazón. Pero en lugar de poner manos a la obra, se acaba el servicio, dejas este lugar, cierras tu Biblia y no le das importancia. Le cambias el canal. Cristiano, domingos de 1 a 3, a la 1:03 con 1 minuto ya no. Lunes, por favor, dame chance, 15 minutos al lunes, ¿no? Aquí está la vida real. Ese es un oidor convenientemente olvidadizo. Pero lo que está diciendo aquí es que te estás engañando, ¿verdad? Porque ahí viene el desengaño y no va a ser agradable. Aparte, esto es algo muy importante, mi hermano. Si ya lo escuchaste, no tienes excusa, vas a ser responsable de lo que escuchas. Mira lo que dice Lucas. Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso nos da la palabra clave, mi hermano. Un hacedor de la palabra, inciso D, pone atención en la palabra, persevera en ella y la pone por obra. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿verdad? Un oidor olvidadizo es como la gente de Ezequiel, ¿no? Que dice Ezequiel, tú lo puedes leer, Ezequiel 33, 31 al 32, ¿no? Se acercan fingiendo sinceridad, se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz, o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que dices, pero se niegan a hacerlo. ¿Cuál es el contraste? Mirar atentamente. ¿Sabes qué significa esta palabra? Doblarse, inclinarse ante la verdad. O sea, nos es necesario escuchar la palabra de Dios con un corazón de antemano rendido a la verdad, mi hermano. No preparándote así, ¿qué estás echando en la cajuela de tu coche? Pues casco, guantes y todo para cachar verdades y aventarlas por todos lados, pero no recibirlas yo. No es así, es ya haber doblado mi voluntad. Y lo que dice aquí es la perfecta ley, la de la libertad. O sea que es no ante cualquier enseñanza, mi hermano, porque Dios no te llama a ser crédulo. No ante cualquier libro que presuma ser verdad o espiritual, sino a la palabra de Dios, la perfecta ley. No tienes que ser un degustador de sermones tampoco, que no prueba la gracia de Dios. Necesitas convicciones propias, mi hermano, para poder discernir entre lo falso y lo verdadero, y solo está en la palabra. Hay libros buenos, pero hay otros que son falsa doctrina y están en las mismas tiendas de libros cristianos. Ten cuidado, son muy apócrifos. ¿Cómo vas a saber la diferencia si no conoces la Biblia? No puedes divorciar lo espiritual de lo intelectual. La Biblia nos llama a poner atención. Por eso nos dice: pon extrema atención, porque Dios te quiere instruir. Dios no quiere que sigas siendo necio, que sigas siendo un inexperto. Ya vas como en el 9º matrimonio y sigues tropezando con la misma piedra. ¿Por qué? Porque eres niño espiritual toda la vida por voluntad propia, porque no pones atención. Ahora, no solamente es mirar atentamente, sino perseverar, ¿verdad? Ponerla por obra para que compruebe su poder transformador. Ese no será un oidor olvidadizo. Escucha la escritura con atención. Lo vimos en el discipulado de aprendiendo a ser un discípulo. Persevera en ella siendo un hacedor. ¿Qué significa eso? Obediente, que pone manos a la obra, que corrige el rumbo, que hace cortes, que es suficientemente cree y confía en el Señor para abandonar malas cosas. Es alguien que se considera en el espejo y ve lo horrible y hace cambios necesarios, pero no se deja así podrido, no se deja mal, no, porque puede llegar a enfermarte si no te alivias, si no te arreglas, si no cuidas eso. ¿Cuál es el resultado? Dice: serás bienaventurado en lo que haces. ¿Qué significa eso? Feliz y dichoso. ¿Cuántos quieren eso, mis hermanos? Libertad en Cristo. ¿Por qué es triste vivir una vida impía, mi hermano? Una vida impía, ¿quién es? Alguien que no reconoce a Dios en sus vidas. El impío puede tener ratos de deleite,
Pero el costo es tan alto, el costo de no tomar en cuenta es tan alto que, ¿sabes qué? Te puede costar el matrimonio. Te puede costar la vida de un hijo que anda en drogas, o la vida de un hijo, su propia vida. Te puede costar la misma libertad porque te puede llevar a la cárcel, o tu misma vida. Es muy caro, te cobra muy caro los pequeños ratos de deleite de ser impío. O el legalista, ¿verdad? El legalista no sabe lo que es libertad porque siempre está aparentando, y su único gozo es sentirse mejor que los demás, presumir su espiritualidad. Pero el que anda en la perfecta ley, el de la libertad, puede disfrutar de la verdadera libertad en Cristo. La ley no es la que te aprisiona, lo que te aprisiona es el pecado. La ley es tu capacitador y te da libertad para hacer lo que Dios demanda y te hace vivir una vida disfrutable. Inciso E: un hacedor de la palabra evalúa constantemente el fruto en su vida. Dice: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Imagínate eso, o sea, si alguno se imagina, esta palabra religión es una palabra que habla de practicar ritos de adoración externos, ¿no? Se trata de eso. Pero él pone su propia escala de justicia y literalmente se siente un verdadero cristiano, es, como decimos, un cristianazo. Soy un cristianazo. Pero Santiago nos dice: si esa persona no comienza, porque ha venido siendo el pensamiento dominante, ¿no? Si esa persona no comienza por refrenar su lengua, por controlarla, por ser tener una lengua lenta y un oído rápido, si no controla su ira, si no le pone freno, ni para hablar de los demás, ni para maltratar a los demás, ni para justificarse delante de Dios, dice, su espiritualidad es falsa. El Señor dijo: por sus frutos los conocerán. Entonces tienes que pensar en eso. ¿Qué manifiesta tu boca? Porque lo que está lleno tu corazón es de lo que habla tu boca. ¿Qué surge de tu boca cuando hablas? ¿Necedad o sabiduría? ¿Mansedumbre, humildad, orgullo o rebeldía? ¿Amor, falta de perdón, resentimiento? ¿Palabras de gracia, de comunión, de unidad, o juicio, enemistad, división, chisme, murmuración? ¿Sabes que estaba leyendo que es tan importante lo que sale de tu boca, mi hermano? Estaba leyendo en un comentario precisamente que una persona que no habla tanto, bueno, yo considero que no hablo tanto más que en el púlpito, pero dicen que una persona en promedio habla 18,000 palabras al día. 18,000 palabras al día. Cualquier persona que hable lo normal. ¿Sabes cuánto es eso? Equivale a un libro de 54 páginas. Ahora, al día. Ahora imagínate, en un año, dice según este estudio, que podrías llenar hasta 66 volúmenes de 800 páginas cada una. Hablando solamente de alguien que habla promedio. Ahora imagínate el que habla el doble o el triple, ¿no? Entonces es una buena pregunta, mi hermano. Una buena pregunta para ti y para mí. ¿Cuál sería el tema de esos 66 volúmenes en tu libro? Porque aparte de todo, dice la Biblia que de todo lo que dijimos vamos a dar cuentas. O sea que sí se está grabando, no te apures. Sí se está grabando cada palabra que has dicho. Entonces imagínate, ¿cuál sería el tema de tu libro? ¿Glorificará a Dios o será una vergüenza? ¿Qué habrá en ese libro? ¿Qué habrá en esas palabras? ¿Cuál será el tema? ¿Será un libro que puedan leer los niños? ¿O será un libro clasificación Z? No lo sé. Piensa en eso, mi hermano. Una lengua que no está controlada por la verdad es un indicador seguro de que el corazón tampoco lo está controlado. Entonces no podemos tener en menos esto, mis hermanos. No podemos decir, así soy y qué. No podemos estarnos viendo en el espejo de la palabra y no hacer nada, mis hermanos. Nuestro corazón no puede estar seducido por nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos seguir ciegos y ciegos voluntariamente. Porque ¿cuál va a ser el resultado? Dice que es la religión de tal persona, la religión de la persona o la espiritualidad o el cristianismo de la persona que no controla su lengua es vana, vacía, falsa, inútil, porque sigues adorándote a ti mismo o a ti misma.
Es tan importante cómo Santiago habla de la boca. ¿Quieres saber cómo se practica una religión correctamente? Aquí nos dice, ¿verdad? O cómo se practica un cristianismo que agrada a Dios. Bueno, Santiago comienza diciéndote, bueno, en primer lugar, pon a un lado tus veladoras, tus inciensos, tus liturgias. Haz todo eso a un lado y haz lo siguiente. Versículo 27, estamos por terminar. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo que dice, ¿verdad? Dos cosas importantes: límpiate de toda contaminación e impureza, muestra amor hacia los necesitados, hacia los desvalidos, abandona el egocentrismo, el egoísmo, acércate a los que no pueden pagarte, ¿verdad? Proverbios 14:31, quienes oprimen a los pobres insultan a su creador, pero quienes los ayudan lo honran. Los que se burlan del pobre insultan a su creador. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Las viudas, los huérfanos, eran las personas más desamparadas en ese tiempo. Entonces nos dice, haz esto, visita, ¿verdad? Ama, sirve, amor sacrificial. Y tereo, cuídate de ti mismo. Vigila esa lengua, vigila esa manera de hablar. Checa qué dicen ese libro de 50 páginas o de 50 capítulos que escribes cada día. Si lo volvieras a leer en la noche, ¿cuál sería el tema de tu boca? Y al final de cada año estás escribiendo más de 66 volúmenes de 800 páginas cada uno. ¿Qué es el tema de tu boca? De lo que habla tu corazón, habla tu boca. Cuida tu corazón de caer en el engaño de este mundo, mi hermano. Eso significa esto, tereo, mantente separado, lejos de este mundo. Literalmente termina tu relación con Él. Más adelante nos va a decir que el que se considera amigo del mundo es enemigo de Dios. No puede ser amigo de los dos. Marca tu línea con respecto a los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. No puedes estar en los dos lugares. ¿Estás tan ocupado, tan preocupado por llevar un buen cristianismo? No se trata de formas, es un carácter. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y se manifiesta con este corazón puro y amoroso, ¿verdad? ¿Estás en medio de pruebas y tentaciones? No olvides quién eres. Si olvidas esto, vas a perder perspectiva. Entonces, hazte estas preguntas, mi hermano, para ir cerrando. ¿Cómo estás respondiendo a la palabra? Tienes que hacer todos estos cortes de los que acabamos de hablar. Y pregúntate, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué obedezco a Dios? ¿Por qué escoger su justicia? ¿Por qué negarme a la injusticia? ¿Por qué cuidar lo que estoy hablando? Porque Dios te predestinó y te escogió para Él. Y te dejo un último texto y vamos a orar. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Espero que estas palabras retumben en tu corazón y entiendas la importancia de ellas. Y esa es mi pregunta para ustedes, mis hermanos de Calvary. ¿Amas a Dios? ¿Le conoces? ¿Eres un hacedor o un oidor olvidadizo? Te estás engañando. Y te invito a que hagas una decisión hoy, que te entregues a Él, que te rindas a la palabra que acabas de escuchar. Y si no has hecho a Cristo el Señor de tu vida, que lo hagas hoy, pero no puedes quedarte sin hacer nada. Vamos a orar, mis hermanos. Pueden cerrar sus ojos y vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Tan directa, tan preciosa, tan necesaria, Señor. Señor, te pido que nos ayudes. Si hay alguien aquí que necesite desechar algo de inmundicia y abundancia de malicia, te invito a que lo hagas hoy. Si hay alguien aquí que se ha siempre revelado y rechazado a la verdad, que quiera pedirle mansedumbre al Señor, puedes pedírselo el día de hoy. Si alguien quiere convertirse en un hacedor de la palabra y no irse de aquí como el que se mira en el espejo y se olvida de cómo era, hoy pídele al Señor, Señor, yo quiero tomar cartas en el asunto en cuanto a mi vida, Dios. Yo quiero, Señor, ser diferente, Padre. Te necesito, Señor.
Te entrego mi vida y te pido que me ayudes, Señor. Yo quiero ser un hacedor de la palabra y no tan solamente un oidor olvidadizo, Señor. No puedo seguir diciendo que te amo, Señor, y tener una lengua descontrolada, Padre. Ayúdame, por favor, Señor. Ayúdame a que mis palabras sean de bendición, Señor. Que construyan, Señor. Ayúdame, Señor Padre. Te pido que yo pueda ser lento para hablar, lento para enojarme y rápido para escuchar. Señor, te pido que pueda hacer estas cosas, Señor, que es desechar, recibir y practicar. Ayúdame, Señor, por favor. Pongo en tus manos. Hagamos un cantito más y nos despedimos. Tenía ahí la de Ven ante tu trono, pero cantemos la de Renuévame con todo nuestro corazón. Dile: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Señor.
hagas tu obra en nosotros, Padre. Te entregamos nuestras vidas y ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Y llévanos con bien esta tarde a casa, Padre, y que la semana que entra sea una buena oportunidad para traerte gloria con nuestras vidas, con nuestra obediencia, con nuestra atención a lo que nos hablaste. Y llévanos, Señor, en tu bendición y en tu nombre, Señor. Que tu rostro, Señor, resplandezca en el nuestro, Padre. Bendice a mis hermanos, bendícenos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.